¿Alguna vez pensaste que una familia perfecta podría esconder el peor de los secretos? Lo que vas a escuchar no es una historia común. Es una advertencia, una de esas que te obligan a mirar dos veces a lo que parece demasiado perfecto. Quédate hasta el final, porque hay algo que todavía no fue explicado. Esta es la historia de los Helmer, una pareja admirada, 6 hijos adoptivos y un final que nadie vio venir. Antes de seguir, dale like a este video y revisa si ya estás suscrito. Porque lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en que ves a cualquier familia feliz, en un mundo donde las redes sociales dictan lo que creemos que es real. La familia Helmer era simplemente perfecta. Camila y Renata, 2 mujeres sonrientes, siempre abrazadas. 6 niños afrodescendientes con miradas dulces y ropa colorida. Fotos en caminatas, tardes de juegos, meriendas al aire libre. Nuestra familia es diferente, y eso es lo que la hace hermosa, decían en sus publicaciones. Los seguidores crecían por miles, eran invitadas a charlas sobre inclusión, salieron en reportajes. Para muchos, eran un ejemplo de amor, coraje y superación. Pero en esa imagen había algo que no se mostraba. Los niños casi no hablaban. En eventos públicos estaban, sí, pero sus sonrisas no eran naturales. Eran forzadas, tensas, como si alguien hubiera dicho, miren a la cámara y sonrían. Los vecinos comenzaron a notar detalles extraños. Desde la casa no salía ruido. Nunca. Ni gritos, ni risas, ni música. Nada. Uno de los niños, Daniel, a veces se quedaba parado en el jardín mirando fijo a la nada durante minutos. Su expresión no era la de un niño tranquilo, era la de alguien atrapado en su propio silencio. Pero nadie dijo nada, porque ¿quién se atreve a cuestionar a quienes adoptaron 6 niños y los están criando con amor? ¿Quién sospecha de alguien que parece hacer el bien? Pasaron los años, y con ellos empezaron a surgir pequeñas grietas. Maestros notaron que los niños llegaban con hambre, que se mostraban nerviosos antes de salir, que evitaban el contacto visual, que se sobresaltaban ante movimientos bruscos. Una de las niñas, Clara, dibujó una vez a su familia. Todos estaban tras barrotes, como en una cárcel. La escuela alertó a los servicios sociales, pero Camila y Renata sabían cómo actuar. Llegaban con sonrisas, grababan videos de los niños jugando, decían que todo estaba bien, que era solo un malentendido. Incluso llevaban cartas de la iglesia o hablaban sobre el proceso de adaptación. Y los casos se archivaban. Eran mujeres carismáticas, sabían cómo hablar, cómo convencer, cómo ocultar, y así durante años mantuvieron intacta su imagen de familia ejemplar. Pero entonces ocurrió algo que no pudieron ocultar. Una noche, una vecina escuchó golpes en su puerta. Era Clara, descalza, en pijama, temblando. ¿Tienes algo de comer?, preguntó. La mujer le dio pan y leche. Llamó a la policía. Al día siguiente, Camila apareció furiosa. Exigió explicaciones. Amenazó. Después de eso, Clara desapareció. Durante una semana nadie la vio, ni en la escuela ni en el vecindario. Cuando regresó, era otra. No hablaba, no reía. Evitaba mirar a los ojos. Fue ahí cuando algunos empezaron a pensar lo impensable, que tal vez aquella familia de ensueño no era real, que tal vez, detrás de cada foto con filtros dorados, había una pesadilla que nadie quería ver. El primer grito de ayuda no fue con palabras, fue con miedo. Corría el año 2015. Mateus, uno de los niños Helmer, tenía apenas 9 años, callado, reservado, observador. Una mañana, mientras hablaba con la orientadora escolar, soltó una frase que dejó helada a la mujer. A veces no comemos por días. Si hablamos, se enojan. Y agregó algo que quedó grabado en el informe.
No hay que decir la verdad, porque las mamás se ponen tristes. La orientadora no dudó. Llamó a los servicios sociales. Días después, trabajadores sociales tocaron la puerta de los Helmer. Y todo parecía perfecto. Niños limpios, sonrisas nerviosas, una casa ordenada, un pastel sobre la mesa, Camila llorando frente a los agentes, diciendo que estaban haciendo lo mejor que podían. Que criar a 6 niños adoptados con traumas era un desafío. El resultado: caso cerrado, archivo sellado. Pero la realidad no se cerraba tan fácil. Un mes más tarde, Clara, la más pequeña, dejó un mensaje en su cuaderno de tareas. Si estás leyendo esto, por favor, ayúdame. La maestra, con el corazón en la garganta, entregó la nota a la directora. Se hizo una nueva denuncia. Y una vez más, Camila y Renata llegaron antes. Trajeron juguetes, sonrisas, cartas de la iglesia, videos de los niños jugando en el jardín. Clara, cuando fue interrogada, solo bajó la cabeza. Y la respuesta de Camila fue simple. Es una niña muy creativa, tiene una imaginación enorme. El informe fue considerado débil y también se archivó. Pero algo había comenzado a cambiar. Algo que ya no se podía ocultar. Uno a uno, los niños comenzaron a desaparecer de la escuela. Primero Clara, después Daniel, luego Mateus, y así todos. Camila alegó que habían optado por homeschooling, educación en casa. La escuela pidió documentación. Nunca llegó. Intentaron llamadas, no fueron respondidas. Fueron a la casa. Nadie abrió. Nadie salió. Los vecinos comenzaron a notar que las cortinas nunca se abrían, que cuando alguien tocaba la puerta, las luces se apagaban, como si los Helmer se hubieran convertido en sombras de un hogar lleno de sonrisas. Ya no quedaba más que un silencio espeso, y aún así nadie logró intervenir, porque cada vez que una alarma sonaba, alguien encontraba una excusa para silenciarla. Porque Camila y Renata sabían hablar, sabían cómo lucir vulnerables, cómo manipular el lenguaje de la compasión y, sobre todo, sabían que el sistema no mira 2 veces cuando la primera imagen ya es bonita, aún con denuncias, aún con señales, aún con dibujos de niños tras barrotes. Nadie rompió la burbuja. Y así, día a día, la casa Helmer se volvió un mundo aparte. Una isla cercada de filtros, frases inspiradoras y puertas cerradas con llave. Y entonces llegó el silencio. No uno cualquiera, no un descanso, no una pausa. Un silencio denso, raro, inquietante. De pronto, las redes sociales de Camila y Renata quedaron en pausa. Ya no había nuevas fotos, ni videos, ni frases inspiradoras. Los seguidores comenzaron a notar la ausencia. Algunos escribían comentarios. ¿Todo bien, chicas? ¿Cuándo vuelven los posteos de los peques? Pero no hubo respuesta. Los más cercanos intentaron llamar. Los teléfonos daban ocupado o directamente no contestaban. Cuando alguien lograba comunicarse, Camila tenía excusas listas. Estamos viajando. Los niños están enfermos. Necesitamos un tiempo para reconectar como familia. Y eso bastaba, porque nadie imaginaba que detrás de esa desconexión digital se estaba gestando una decisión final. El 24 de marzo, un jueves, Camila y Renata subieron a sus 6 hijos al Les Sub familiar. Era temprano. Nadie sabe exactamente qué llevaron. Apenas algunas mochilas, ninguna maleta, ninguna despedida. Apagaron los celulares, cerraron la casa y se fueron. Horas después, una cámara de seguridad en una estación de servicio captó una imagen que hoy todavía estremece. El sub estacionado, Renata cargando combustible, Camila bajando del auto y los niños dentro, callados, inmóviles, mirando al vacío. Ninguno se movía, ninguno hablaba. Era como si supieran
que ese viaje no tenía retorno, y después de eso, nada. 2 días sin señales. Nadie volvió a verlos, hasta que el 28 de marzo, un camionero que circulaba por la ruta costera vio algo extraño. Unos restos metálicos sobresalían entre la vegetación, justo al borde de un acantilado. Se detuvo, se acercó, y entendió al instante que aquello no era un accidente común. Era el auto de los Helmer, volcado, retorcido, hecho pedazos al pie del acantilado. Llamó a emergencias. Cuando llegaron los rescatistas, encontraron el horror. Dentro del vehículo estaban los cuerpos de Camila, Renata y 4 de los 6 niños. Un 5.º cuerpo fue hallado días después, arrastrado por la marea a varios kilómetros. Pero lo que nadie esperaba, lo que nadie podía procesar, era que uno de los niños no estaba. Daniel, el niño silencioso, el que siempre observaba, el que dibujaba en sus cuadernos, el que parecía vivir más en su mente que en el mundo real. Él no estaba. No había rastro suyo en el auto, no en la costa, no en los alrededores, y así la tragedia se convirtió en misterio. Las autoridades desplegaron operativos de búsqueda, peinaron cada rincón de la zona, con helicópteros, drones, perros entrenados, pero fue en vano. Nadie sabía si Daniel había estado alguna vez en ese auto o si había escapado justo antes del final. Y esa pregunta, esa única pregunta, cambiaría el rumbo de todo lo que vendría después. Cuando el forense entregó su informe, no quedaron dudas. El auto no se salió del camino por accidente. No, hubo falla en los frenos. No hubo desvío repentino. No fue un error, fue un acto premeditado. Camila conducía. En su sangre había un nivel alarmante de alcohol. Renata, en el asiento del pasajero, tenía restos de un sedante potente, igual que los cuerpos de los 4 niños hallados en el vehículo. El SUV se lanzó al vacío sin que nadie pisara el freno, como si alguien hubiese querido terminar con todo, y ese alguien era una de las mujeres que durante años el mundo entero aplaudió. ¿Por y qué? Esa fue la primera gran pregunta. Algunos pensaron que estaban huyendo de nuevas denuncias, que temían que les quitaran la custodia, que ya no podían sostener la mentira. Pero otros, psicólogos, criminólogos, especialistas en conducta, fueron más lejos. Hablaron de control, de obsesión, de miedo a perder poder sobre la narrativa. Camila, dijeron, era perfeccionista, obsesiva, necesitaba tener la última palabra, incluso sobre el final. Y para ella, un escándalo público era peor que la muerte. Renata, en cambio, parecía más sumisa, como si hubiese sido arrastrada, como si no supiera cómo frenar lo inevitable. Pero lo cierto es que lo hicieron. Tomaron una decisión, la última, y con ella arrastraron a 5 niños. Aún así, lo que más impactó a todos fue lo que quedó fuera del auto. Daniel, el niño que no apareció. Su ausencia no solo generó dolor, generó caos. Las redes sociales explotaron. Los antiguos seguidores comenzaron a revisar cada publicación antigua. Los comentarios felices se volvieron sospechosos. Las sonrisas forzadas, los videos familiares escalofriantes. ¿Cómo no lo vimos? ¿Cómo nadie se dio cuenta? ¿Por qué nadie hizo nada? La indignación fue creciendo, no solo por la tragedia, sino por lo que permitió que llegara tan lejos, porque hubo denuncias, hubo señales, pero el sistema falló. La imagen pública de Camila y Renata era tan fuerte, tan admirable, que nadie quiso pensar que algo estaba mal. Incluso cuando una niña escribió, «Ayúdame», incluso cuando los niños dejaron de ir a la escuela, incluso cuando dejaron de sonreír de verdad. Y mientras todos intentaban comprender cómo esa familia de ensueño terminó en un acantilado, Daniel seguía sin aparecer. Nadie sabía si estaba vivo,
si había escapado, si lo habían entregado a alguien antes del viaje, o si simplemente no lo encontraron aún. Y así, el caso Helmer pasó de ser una tragedia a convertirse en uno de los misterios más inquietantes de la historia reciente. Daniel tenía 12 años, era el mayor de los hermanos, pero también el más silencioso. Siempre fue distinto. Mientras los otros jugaban, reían, hablaban, él observaba, callaba, anotaba cosas en sus cuadernos. Tenía una mirada profunda, de esas que parecen entender más de lo que deberían. Algunos profesores decían que era brillante, otros que había tristeza en sus ojos. Una tristeza contenida, como si llevara un peso que no podía compartir con nadie. Y quizás por eso sobrevivió. Quizás Daniel supo lo que iba a pasar antes que nadie. Quizás tuvo la fuerza o el instinto para escapar antes del final. O quizás su destino fue otro, más oscuro, más silencioso, más invisible. Cuando encontraron los cuerpos en el fondo del acantilado, la primera reacción fue de horror. Pero cuando confirmaron que Daniel no estaba, todo cambió. La historia ya no era solo una tragedia, era también un enigma. ¿Dónde estaba? ¿Estaba vivo? ¿Huyó? ¿Lo dejaron en algún lugar? ¿Alguien lo ayudó? Comenzó una búsqueda desesperada. Durante semanas se desplegaron operativos por tierra, mar y aire. Peinaron senderos, acantilados, playas, bosques. Nada. No había rastros, no había ropa, ni objetos, ni señales. Era como si Daniel se hubiera evaporado. Los medios comenzaron a difundir su rostro. Carteles, notas, segmentos especiales en noticieros. Su historia recorrió el país entero y con ella surgieron testimonios. Personas que afirmaban haber visto a un niño solo, caminando por rutas secundarias. Algunas decían que estaba descalzo, que llevaba una mochila pequeña, que se escondía al ver autos, que no hablaba, pero ninguno de esos avistamientos fue confirmado. Las autoridades investigaron cada uno, y cada uno se desvaneció como humo. La desesperación se volvió frustración, y la frustración, resignación. Daniel, poco a poco, se convirtió en un símbolo, no solo de una desaparición, sino de todo lo que salió mal, del sistema que no escuchó, de las advertencias que se ignoraron, de las voces que fueron silenciadas. Algunos psicólogos creen que, si está vivo, Daniel debe cargar un trauma inmenso, que su silencio era una forma de protección, que tal vez aprendió a no confiar en nadie. Otros piensan que fue Camila quien lo dejó con alguien, como último gesto de protección, o de culpa, o simplemente como parte del plan. También hay quienes temen lo peor, que su cuerpo nunca fue encontrado, que está en algún lugar donde nadie ha buscado. Pero hay una teoría más, una que incomoda. ¿Y si Daniel sigue ahí afuera, observando? ¿Y si nunca habló porque nadie supo escuchar? ¿Y si su historia aún no terminó? Porque mientras no haya respuestas, el silencio de Daniel seguirá doliendo y su ausencia gritará más fuerte que cualquier palabra. El caso Helmer no fue solo una tragedia, fue una revelación brutal, una prueba de que el mal puede vestirse de ternura, que el peligro a veces sonríe frente a una cámara, que las apariencias pueden ser la máscara más perfecta del horror. Durante años, Camila y Renata fueron celebradas, admiradas. Eran la imagen de la familia moderna, diversa, amorosa. Y sin embargo, detrás de esas fotos soleadas, había gritos que nadie escuchaba. La investigación reveló un patrón escalofriante. Hubo múltiples denuncias, varios reportes escolares, vecinos preocupados, maestras que notaron señales, pero el sistema falló. Una y otra vez, los trabajadores sociales archivaban casos por falta de pruebas.
Las escuelas eran silenciadas con sonrisas. La comunidad prefería no involucrarse, porque era más fácil creer que todo estaba bien que aceptar la posibilidad de algo monstruoso. Las redes sociales, que tantas veces sirven para denunciar abusos, en este caso fueron una herramienta de encubrimiento. Cada publicación reforzaba la ilusión, cada like fortalecía la muralla, cada comentario de admiración apagaba una alarma, y así 6 niños quedaron atrapados en una casa sin ventanas abiertas, sin palabras verdaderas, sin salidas. Hoy, la casa donde vivieron está vacía, las ventanas tapadas, las paredes manchadas, nadie quiere entrar, nadie quiere hablar. Los perfiles en redes fueron borrados, pero los videos, las fotos, siguen circulando, como fantasmas digitales que nos recuerdan lo que no quisimos ver. La comunidad que antes las llamaba valientes, ahora calla, mira hacia otro lado. Pero hay una pregunta que no se puede enterrar. ¿Dónde está Daniel? Esa única ausencia transforma todo en un eco interminable. ¿Qué sabe él? ¿Qué vio? ¿Está vivo? ¿Está esperando que alguien por fin lo escuche? Porque a veces lo más perturbador no es el final, es lo que quedó sin contar, lo que sigue oculto, lo que respira entre las sombras del pasado. El caso Helmer no se cierra con un informe, ni con un juicio, ni con una nota periodística. Se cierra cuando aparezca la verdad. Y mientras Daniel no hable, mientras su historia siga siendo un susurro sin voz, la familia Helmer seguirá siendo ese espejo roto que nos obliga a mirar de frente todo lo que no queremos ver. Ahora que conoces esta historia, detente un momento. Piensa cuántas familias así podrían existir, cuántas apariencias seguimos creyendo, simplemente porque es más cómodo. Daniel Helmer puede ser solo un nombre, pero también representa a miles de voces silenciadas y quizás todavía está esperando que alguien lo escuche. ¿Tú qué crees que pasó realmente? Déjanos tu teoría en los comentarios. Si esta historia te estremeció, dale like, activa la campanita y asegúrate de estar suscrito, porque aquí cada nuevo caso revela una verdad que muchos prefieren ignorar. Y quizás la próxima historia esté mucho más cerca de lo que imaginas.